especial en este programa que le llevamos a todos ustedes. Personalmente estoy satisfecho, dado que, bueno, completar esta información, que es bueno que ustedes tengan con mayor, digamos, detalle posible, ¿no? Digo posible siempre porque la cuestión es complicada, ¿no? Pero bueno, tratamos de, como decía, llevarle toda la información de la cuestión que va a ocurrir el próximo martes, que es la moción de censura en la corporación, en el ayuntamiento. Para ello, pues contamos aquí en nuestro estudio con Manuel González Lolo, que es secretario general de Podemos. Buenas tardes, Lolo. Buenas tardes, Enrique. Agradecerte el estar aquí, hombre. Gracias a vosotros por invitarme y darnos la oportunidad de explicarnos también. Exactamente, esa es la cuestión. Está también con nosotros Victoria Mendiola. Hola, Victoria. Hola, muy buenas tardes. Ella le gusta Pepe. que le llaman Vicky, ¿no? Vicky. Sí, Vicky. Bueno, pues la tenemos también aquí. Hacía tiempo que no venía por aquí y ya la tenemos también. Ella tiene cosas que contar también. Como saben, es concejal por Costa del Sol, si puede, Podemos, Ayuntamiento de Marbella. Y también está con nosotros José Carlos Núñez Cata. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Lo dicho, después de mucho tiempo, pues vamos a intentar, por parte de ustedes, como es natural, ¿no? Yo espero que mis preguntas sean acertadas, ¿no? Llevarle, bueno, en este yo siempre lo digo, esto es como un puzzle, ¿no? Esto es complicado, ¿no? Que trata de formarlo y tal, para que el arte final se consiga, pero y nos falta, bueno, una versión importante en este tema, como es la versión de Costa del Sol, si puede, Podemos, que dicho sea de paso, pues son, según algunos, los mayores protagonistas de lo ocurrido. Le hago esta pregunta directamente a Lolo, como secretario general de Podemos, porque no es que lo diga yo, es que hemos ido a todas las ruedas de prensa y el tema de Podemos sale siempre. ¿Me puedes contar, en principio, cuál es la postura de Podemos? ¿Cuál ha sido? Ya hablarán también Cata y Mendiola, hablarán como es lógico, porque son parte muy importante en este tema, ¿no? Pero tú, como secretario general, la impresión sobre lo acontecido y, bueno, y ahora mismo lo que está, los comentarios que hay y todo esto. Bueno, por empezar por nuestra situación de incredulidad, ¿no? Cuando nos enteramos del anuncio de OSP de que iban a presentar una moción de censura con el Partido Popular, pues bueno, ya te digo, nos quedamos un poco todos fuera de juego, porque claro, es que habíamos tenido una situación mediados finales del mes de junio, en la que nos reunimos con Manuel Osorio y con Rafael Piña, más dos personas del Consejo Consultivo de OSP. Esa reunión fue en San Pedro Alcántara, en nuestra sede, y ahí hicimos un intercambio de opiniones, de cómo estaba la situación. Esto fue poco antes de que decidieran continuar con el tema. O sea, efectivamente, porque después de 10 días de tener órganos consultivos, con ejecutiva y todo, decidieron, por votación, de seguir el pacto. Y a los 10 días sale esta noticia. Sí, y en esa reunión además hay vídeos de... O sea, hubo reunión antes de, ¿no? Antes de la primera votación. La primera. Bien, en esa reunión hay declaraciones de Rafael Piña en la que él manifiesta públicamente de que había sido una reunión muy cordial, había sido una reunión en la que encontramos muchos puntos de actuaciones de gobierno en común. Incluso al final de ese encuentro, uno de las personas que estuvo, Paco Moreno Luna, nos hizo un comentario en el sentido de que realmente lo que teníamos era muy mala prensa y que entendíamos que quiso decir que no somos ese diablo con cuernos y rabos, ¿no? En aquella reunión sé que quedamos emplazados para tener un primer encuentro con Manuel Osorio para negociar los presupuestos de 2018.
y con Rafael Piña. O sea, ya en esa reunión se habla del presupuesto del año 18. Sí. Y para, con Rafael Piña, tener una reunión en la que nos iba a mostrar un documento de más autonomía para San Pedro. Fue cuando empezó el run de la ELA, que tampoco lo tenían muy claro, a lo que en ese caso en concreto le dijimos: Rafael, eso cuantito lo tengas el documento, porque en ese sentido vamos a apoyar plenamente, e incluso vamos a intentar mejorar la propuesta que hagáis en esa dirección. La siguiente noticia que tuvimos de OSP era que rompía el pacto de gobierno y que presentaba una moción de censura, ¿no? Entonces, claro, todo esto fue un viernes por la noche, sábado nosotros tuvimos Consejo Ciudadano el domingo y nos encontramos con las declaraciones que hacen que el detonante de la decisión habíamos sido nosotros, porque salimos Victoria y yo en una rueda de prensa expresando nuestra disconformidad total con que se volviese o que se continuara con la privatización de la zona sur. Que ahí lo que se dijo, además Victoria utilizó la palabra tarjeta amarilla, que considerábamos que había habido una ruptura del pacto de los acuerdos previos, porque sí me gustaría informar y dejar claro que se está diciendo de que nosotros hemos intentado siempre en todas las negociaciones incluir cuestiones de nuestro, imponer, no incluir, sino de nuestro programa electoral. Nosotros a todas las negociaciones que hemos ido, lo único que hemos defendido ha sido lo que contiene este documento, que es el que firmaron las 4 fuerzas políticas al principio de la legislatura, un acuerdo de investidura, y luego hemos tenido 2 negociaciones en las que se han hecho 2 documentos firmados por representantes de las 4 fuerzas políticas y todas las cuestiones que se pusieron encima de la mesa y que contienen estos 2 documentos de presupuesto, de acuerdo para apoyar los presupuestos, están aquí. No hay ni una sola que sea una imposición de Costa del Sol, si puede Podemos, que esté fuera de los acuerdos que se habían alcanzado. Entonces, pues imagina la sorpresa que nos encontramos cuando se cargan todas las tintas, un poco siguiendo, a pesar de ser un partido localista, se utiliza una estrategia que hay a nivel nacional en la que se cargan todas las tintas como Podemos para convertirnos en los malos de la película y excusar de esa manera una traición clara al equipo de gobierno, porque se presentan una moción de censura a ellos mismos, ¿no? Que es lo más curioso y ya lo más rocambolesco de toda esta situación. Son las anécdotas de la política. Es que son tantas las preguntas, pero Cata, uno de los temas, llevando un seguimiento a nivel informativo, ¿no?, de este asunto, uno de los temas clave es el tema de los presupuestos. Cuando el señor Osorio habla sobre el tema de los presupuestos, dice que eso era un sin vivir porque borrador que se echaba abajo por parte de Costa del Sol, si pueden, con introducciones, con etcétera, etcétera, etcétera. Tan farragosa fue la situación, ha sido la situación, vamos a hablar ahora mismo del tema del presupuesto, tan farragoso ha sido, digamos, el día a día con relación al tema de los presupuestos, y a eso, y termino, y a eso viene dado el aprobarlo a los 5 o 6 meses del año. ¿Qué nos puede decir sobre este tema? Que es mentira, que no puedo ser más claro. Se aprobó tarde el presupuesto de 2016 por algún motivo que Osorio sabrá, que él es el responsable, puesto que los presupuestos de 2016 no se negociaron nunca con nosotros antes de su aprobación inicial. Entonces el borrador no se llegó. Lo elaboraron ellos al margen de nosotros. Nosotros fuimos a una reunión a ver cómo los elaboraban, pero nunca hubo una negociación hasta que lo trajeron, no me acuerdo si en el mes de febrero o marzo, para su aprobación inicial. Y ahora a partir de ahí la ley marca los plazos. Tienes un mes de exposición pública y al mes se aprueba definitivamente. Y fue en ese mes cuando negociamos para llegar a un acuerdo en 2016 para aprobarlo definitivamente. Por lo tanto,
Fue un mes, que fue de febrero a marzo, que era el que marcaba la ley. ¿Por qué se presentó en marzo? Nosotros eso no lo sabemos, pero eso no es culpa nuestra, desde luego. En 2017, los presupuestos llegamos a un preacuerdo y en la hemeroteca está, hubo notas de prensa en noviembre. Por lo tanto, ¿qué pasó desde noviembre hasta marzo? En noviembre. En julio. A finales de noviembre. Y hay notas de prensa y comunicados de prensa diciendo que se llegó a un acuerdo con el principal escollo, que era si se privatizaba, si no se privatizaba. Se llegó al acuerdo de las bolsas de trabajo a finales de noviembre. No volvimos a tener nunca una reunión desde noviembre hasta marzo. En marzo Osorio nos dijo, ya tengo los presupuestos listos, pues venga, vamos a reunirnos. Y tuvimos 2 reuniones, creo que tuvimos 2, no tuvimos más, y en 2 reuniones llegamos a un acuerdo. Con lo cual, ¿por qué se aprobó en marzo? Osorio, hay también hemeroteca que le echa la culpa a la aprobación del presupuesto nacional para marcar el techo de gasto. Entonces, ahí, porque esos son datos que Osorio, como concejal de Hacienda, conoce. Por lo tanto, simplemente es una mentira. Es que es una mentira. Las negociaciones de presupuesto no fueron traumáticas, fueron 4 partidos dialogando, llegando a consenso sin ningún problema. Eso que dice él de los borradores, pues eso él tendrá que hablar de borradores con el acuerdo que tiene ahora con el PP, que es oscuro y nadie lo conoce, pero luego con nosotros los borradores es que estaban publicados en la web al alcance de todo el mundo, de Marbella, vamos, de toda España, que entre en internet y se lo quiera descargar, con lo cual todo estaba claro, clarísimo. Victoria, Vicky, antes Lolo mencionaba el acuerdo, el primer acuerdo que se tomó de los 4 grupos, acuerdo que todos lo firmaron, como es natural, ¿no? Sin embargo, hay intervención por parte de OSP, no es nada, lo dice públicamente, de que esos acuerdos lo hicieron otras personas que ya no están en la organización, en Podemos, y que al venir, digamos, ustedes cambiáis de alguna manera el tema de esos acuerdos que vienen a ser, pienso yo, ¿no?, como para un católico creyente la Biblia, para un musulmán el Corán, ¿no?, porque para los que crean en esto, ¿no?, pues esto tiene que ser igual, una cosa que no sale de la nada, sale de reuniones, digamos, ceder uno, ceder otro, etcétera, para llegar a un acuerdo general. Ahí están los 4, incluido OSP, ¿no? Explícanos, porque tú estuviste en esas reuniones, ¿no? Sí, yo estuve presente como oyente y bueno, vuelvo a mostrar otra vez el programa. Aquí aparecen todos los grupos políticos que participamos y que firmamos todos el acuerdo. Realmente yo creo que es también una excusa en la que se ha cogido el señor Osorio para justificar su incongruencia, ¿no? Porque realmente él es consciente de que después de sentarnos todos y consensuar este acuerdo, esto fue antes, tuvimos una asamblea, antes de sentarnos tuvimos una asamblea ciudadana en la que pudieron muchísima gente, fue incluso difundida largamente con muchas personas que acudieron a ella y que de manera unilateral, o sea, unánime, se aprobó el hecho de que no entraríamos en gobierno, que apoyaríamos una gobernabilidad, una investidura del señor Pepe Bernal. O sea, se acuerda de los conceptos, pero no se acuerda de entrar a formar parte del equipo. Exactamente, de gobierno. Eso es la base, es decir, íbamos a apoyar una gobernabilidad encabezada por el señor Pepe Bernal, pero en ningún momento entraríamos en gobierno. Y eso lo sabe muy bien OSP. ¿Por qué ha buscado esa excusa ahora? Pues yo creo que es realmente algo que se le ha ocurrido decir para justificarse en el terrible error que están cometiendo, ¿no? Y no hay nada más al respecto. La Asamblea decidió unánimemente que no entrábamos en gobierno y repito, es que ellos lo sabían. Y eso no ha sido un problema durante estos 2 años que hemos estado juntos, es decir, que hemos obviamente aprobado, como ha descrito mi compañero Cata, los presupuestos, hemos aprobado importantes trámites de urbanismo, todo aquello relevante que era para apoyar la estabilidad del gobierno, lo hemos aprobado. No como dijimos en un principio que no íbamos a dar un cheque en blanco, eso también lo sabe el señor Osorio, es decir, cheque en blanco en política lo que pasa es malo. Exactamente, yo entiendo que el señor Osorio o OSP, no lo sé, tienen un concepto de gobernar
un poquito cuestionable democráticamente, porque claro, si tú estás gobernando con varias organizaciones políticas, tú vas a tener que sentarte con ellos y vas a tener que dialogar aspectos importantes, pero siempre hemos llegado a un acuerdo. Aquí, repito, no hemos puesto ningún tipo de imposición y no hemos exigido nada, siempre ha sido con argumentos, hemos traído informes que corroboraban nuestras propuestas, o sea que en ese aspecto el señor Osorio está simplemente mintiendo. Hay una palabra que, y después poca cosa, hay una palabra que la ha usado tanto el Partido Popular como OSP, que está ahí, estabilidad. Quiere decir que todavía el actual equipo de gobierno con Costa del Sol, si puedo, no ha habido esa estabilidad que ahora se está diciendo que la va a haber. Pregunto totalmente a ustedes como yo, si me permite apostillar dos cosas sobre lo de que no lo firmaron las mismas personas. Eso lo negoció, no lo negoció en persona, lo negociaron en nombre de una formación política. Sí, entonces da igual a las personas. Por otro lado, nada de lo que están diciendo, incluido lo que está usted ahora diciendo, lo de la estabilidad. Háblame de tú, ¿no? Perdón, de tú. Nada de eso ha ocurrido entre el 1 de agosto, que deciden renovar el pacto, y el 11 de agosto, que deciden romperlo. Es decir, nada de eso ha ocurrido en ese periodo. Por lo tanto, el 1 de agosto, cuando deciden continuar, y además hay una declaración en esa misma rueda de prensa en la que el señor Piña dice que con nosotros se puede dialogar muy bien, que no hay ningún problema, pues todo eso que están diciendo ya lo sabían. La estabilidad es una palabra que de tanto usarla se vuelve vacía. ¿Qué es lo que se esconde detrás de la palabra estabilidad? Porque por estabilidad estables fueron los gobiernos con mayoría absoluta de Jesús Gil, y eso no es algo que queramos nosotros buscar. Entonces, estabilidad ha habido, claro que ha habido. Estabilidad con Jesús Gil. Claro, pero en estos 2 años se han aprobado los presupuestos y creo que somos de los municipios de la Costa del Sol que los ha podido aprobar todos los años, y además, a pesar de que se hayan aprobado tarde, se han aprobado antes que otros municipios vecinos. Se han aprobado todas las cuestiones urbanísticas que han tenido que irse aprobando a raíz de que anularan el plan de ordenación. Es decir, el gobierno ha podido gobernar. Ahora, ¿qué es la estabilidad? La estabilidad es: yo quiero tener mayoría absoluta, hacer lo que me dé la gana y no consensuarlo con nadie. Pues si eso es lo que tú consideras estabilidad, pues hace bien yéndose con el PP, que ahora sí que van a aprobar de un plumazo todas las cosas. Ahora, yo prefiero, como dice el refrán, despacito y con buena letra, yo creo que es mejor aprobar las cuestiones urbanísticas 2 o 3 meses más tarde, para que haya podido contar con un periodo de alegaciones de los vecinos, que hayan podido retroalimentar, enriquecer, etcétera. Ahora, si tu prioridad es que los inversores con intereses urbanísticos puedan rápidamente, es decir, si tú consideras que Marbella y San Pedro son un espacio para hacer negocio y no para vivir en ellos, pues lo importante es aprobar el urbanismo como sea, con mayoría absoluta. Entonces... no, después interviene, después de mi pregunta, si no te importa. Como secretario general de Podemos, os sentí, digamos, ¿cómo te voy a decir? No voy a decir culpable, porque tampoco eso, ¿no? Pero os sentí dolido con todo esto a nivel político, digo, ¿no? Os sentí dolido porque, bueno, parece ser que sois, para determinado sector, claro, los culpables de esta actitud. ¿Os sentí dolido con ese tema? Dolidos no, o sea, no nos podemos sentir dolidos porque tenemos el pleno convencimiento que lo único que hemos hecho en estos 2 años es ser leales a un pacto firmado entre 4 formaciones políticas. En el momento que tú tienes la conciencia tranquila de que lo has hecho de esa forma, bajo ningún concepto. O sea, lo que sí percibimos es que ha habido representantes de las otras formaciones políticas, y en este caso claramente de OSP, que lo que buscaban de alguna manera es decir: vamos a entrar, vamos a gobernar, y a esto los vamos a chorrear durante 4 años. Y eso lógicamente no ha ocurrido, porque si recuerdas al principio de la legislatura, ¿qué decían todos los medios de comunicación? Hay un cuatripartito en el Ayuntamiento de Marbella. Nos costó meses, Pepe, meses decir: no hay un cuatripartito, hay un tripartito. Y nosotros hemos venido aquí, hemos llegado a la política para que no se engañe a la ciudadanía como se le ha engañado ahora mismo con esta moción de censura, porque comentabas antes estabilidad, y nos culpan a nosotros de la falta de estabilidad. ¿Qué estabilidad puede tener este ayuntamiento con un partido en el gobierno
que hoy dice blanco y dentro de 2 años dice negro. ¿Quién garantiza ahora? ¿Quién garantiza hoy que le dan un aberrunto otra vez a los de OSP y dentro de 5 meses dice es que no nos parece bien lo que está haciendo el Partido Popular y ahora pues no sé, nos vamos a la oposición? ¿Qué estabilidad demuestra OSP a la hora de hacer política en este ayuntamiento? Hoy al sol que más calienta convierto la política en una subasta. Nos parece extraordinariamente sin sentido todo lo que está ocurriendo y el posicionamiento político de OSP. Este espacio, como es lógico, lo decía al principio, es darle voz, bueno, en esta casa, como siempre ha hecho, ¿no? A todo aquel que tenga algo que decir, ¿eh? Pero también quiero hacer ahora una pregunta. Vamos a aparcar el tema de que soy, digamos, la culpabilidad en determinados sectores de ustedes. Vamos a dejar eso aparcado, ¿eh? ¿Qué entendéis que ha pasado aquí? Aparte de que habéis sido los malos de la película en esta historia para determinado sector, que lo dicen, me gustaría saber la opinión de qué es lo que ha pasado aquí, Victoria, para ocurrir un tema y termino. Las relaciones del actual equipo de gobierno con ustedes siempre se han dicho aquí muchas veces que son extraordinarias, no buenas, extraordinarias las relaciones, y es verdad, que serán sus más, sus menos, pero siempre han sido buenas relaciones. ¿Qué es lo que ha pasado para este tema? Para llegar, bueno, voy a hacer yo la pregunta directa. ¿Qué pinta aquí en esta cuestión el tema urbanístico? Bueno, sí, yo en primer lugar decir que es así, ¿no? Que el alcalde mismo decía que, bueno, que nosotros hemos actuado como un partido en la oposición, apoyando de manera puntual en todos los temas y mantener esa gobernabilidad. Entonces no tiene lógica ninguna lo que OSP ha estado todos estos días exponiendo, máxime cuando apoyaron, o sea, salieron en rueda de prensa, hay palabras del señor Piña en la que alaba la acción de gobierno que han llevado a cabo con sus socios, y también verbaliza el hecho de que nosotros hemos hecho propuestas, bueno, que son comprensibles y que ellos entienden que son muy aceptables. Entonces, a partir de ahí, ¿qué ha podido ocurrir para que luego utilicen una rueda de prensa que damos Lolo y yo, simplemente diciendo que no están cumpliendo con uno de los acuerdos a los que habíamos llegado de inicio, que era recuperar una concesión administrativa que iba a caducar, que iba a finalizar y que era recuperable? Utilizar eso como una excusa para de repente decir que se van con el PP. Entonces, ¿qué ha podido pasar? Pues ahí es donde ahora mismo hay muchísimas dudas en la ciudadanía, ¿no? Porque se habla de que el PP estuvo, bueno, reuniéndose supuestamente con estos 31 personas del Consejo Consultivo, supuestamente presionando. Intereses urbanísticos, indudablemente tenemos un PGO que ha sido anulado y que ahora está en proceso de redactarse uno nuevo, y claro que hay intereses urbanísticos, hay muchas cosas que a raíz de la caída del anterior PGO del 2010 se han quedado sin realizar, y posiblemente haya intereses alrededor de todo ese aspecto urbanístico que quieran que esas modificaciones se mantengan y lleguen a hacerse. Cata, es que en esos días ocurrieron cosas asombrosas, ¿no? Por ejemplo, el archivo de la denuncia que hizo el fiscal relacionada con las carpetas del Plan General de Ordenación Urbana, y precisamente es que no hay más remedio que decirlo, eso causa sorpresa, sobre todo que de todo es conocido que, por ejemplo, el mundo judicial en agosto no trabaja, ¿eh? En agosto no se mueve, inhábil, pues tiene sus vacaciones, que también tienen su derecho, ¿no? Pero sin embargo, eso sale, me parece que fue el día 9 o el día 10, ¿no? Te hago la pregunta directa, ¿tiene algo que ver eso es que yo pregunto? Sí, pero yo no te lo puedo decir porque no lo sé. Yo creo, como ha dicho Victoria, que aquí en la ciudad de Marbella, por desgracia, porque lo hemos sufrido muchas veces, hay muchos intereses económicos muy fuertes, y eso lo mancha todo, ¿no? Y cuando te están diciendo que ha habido presiones sobre los miembros que toman esta decisión, pues
y al mismo tiempo salen estas cuestiones que tú me pones, pues puedes llegar a ser todo lo conspiranoico que tú quieras. Aquí lo que hay es una pieza del puzzle muy importante que nos falta y que hay que decirlo, y es que no sabemos quiénes son esas 31 personas que han tomado esa decisión. Y para llegar a estas cuestiones, primero deberíamos saber quiénes son, porque a lo mejor pueden ser personas que tengan algunos determinados intereses, porque a lo mejor si se les ha presionado, pues tendríamos que ver luego qué ocurre, ¿no? ¿Quién me dice a mí, y no estoy lanzando ninguna acusación, ¿no? Pero ¿quién me dice a mí que... Claro, ¿quién me dice a mí que dentro de unos meses no recibe una contrata del ayuntamiento uno de esas 31 personas, por ejemplo, ¿no? Entonces entendemos que es una anomalía democrática muy fuerte que un partido político no haga público los nombres de su ejecutivo. Y claro, con 15 votos no hay problema. Ya no, claro, ya tiene mayoría absoluta. Con 15 votos no hay problema, claro. Pero bueno, ¿y qué cuenta Lolo de la pregunta que le hice? Ellos lo han expresado perfectamente, ¿no? Y es que cuando se llega a una situación de esta y no hay claridad total, da pie a que cualquier persona pueda suponer, imaginar o afirmar situaciones que pueden estar vinculadas a la corrupción, pueden estar vinculadas al enriquecimiento personal, pueden estar vinculadas a cuestiones urbanísticas, como bien has expuesto. Es que no conocemos el acuerdo político, el contenido del acuerdo político por el que van a cambiar el gobierno. Es que verás, Lolo, en las ruedas de prensa, M95 ha preguntado a todos, ¿no? Que, por ejemplo, estos acuerdos, que son perfectamente legales, yo no digo que no, hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Pero que siempre se ha explicado de alguna manera lo que ha conseguido para San Pedro OSP. Sin embargo, yo hice la pregunta siguiente, digo, un momento, es que este municipio es desde Arroyo Las Piedras hasta, o sea, que tiene 27 kilómetros. ¿Qué pasa con la otra parte de Marbella? ¿Qué tipo de gestión va a llevar? Se me contestó por parte de la presidenta del PP de que ellos tienen su programa presentado en las elecciones y es el que van a aplicar. Pero no salió ningún tipo de declaración con relación al acuerdo, porque supongo yo que se habrán sentado y habrán llegado a acuerdos como, por ejemplo, se ha llegado para San Pedro, que lo dijo OSP. Y son cosas que no han salido. En fin. Decía Rafael Piña que eso se hará en el Pleno. En el Pleno se dará a conocer el programa de gobierno de la actual composición, tanto PP como OSP. En fin, eso son para dar información a la ciudadanía. Aparte se hace un poco de demagogia con este tema porque parece que OSP es el único interlocutor defensor de los intereses de San Pedro y yo no sé quién le ha dado esa bandera. Nosotros como partido de todo el municipio también defendemos San Pedro. Entonces yo no sé si OSP cuando dice estoy consiguiendo cosas para San Pedro, está consiguiendo para San Pedro o está consiguiendo parcelas de poder para OSP. Hacen demagogia, claro. Por ejemplo, una de las cosas que yo lo he escuchado decir es que negociar con nosotros significaba renunciar a cosas para San Pedro por las cosas que pedíamos nosotros. Pues yo tengo aquí una cosa que pedíamos nosotros y que Osorio se negaba, que era aumentar la partida de maquinaria de limpieza, es una cosa que pedimos. ¿Qué pasa? ¿Que las máquinas de limpieza no son para San Pedro también? Eso se acordó, perdón. Eso se llegó a ese acuerdo. No, pero no ahora, sino en las primeras reuniones, ¿no? No, esto fue un acuerdo de presupuesto donde decíamos en estos presupuestos nosotros decíamos falta dinero para la limpieza del municipio. Entonces una de las cuestiones que Osorio ha dicho públicamente es que nosotros le estábamos como quitando cosas a San Pedro para pedir nosotros cosas. Y digo, hombre, la maquinaria, por poner un ejemplo, es para San Pedro también, ¿no? Es para San Pedro. Pero fíjate, Pepe, es que en esa negociación de los presupuestos de 2017, no, el equipo de gobierno, pero yo ahora, en retrospectiva, pienso que fue OSP, el principal impulsor de esto. Ellos lo llamaban complementar los servicios del ayuntamiento en aquellos en los que faltaba personal mediante privatizaciones de esos servicios. O sea, entonces nosotros ahí, claro, dijimos, porque no es solamente nosotros, Costa del Sol Si Puede, Podemos, sino también PSOE, Izquierda Unida, ellos abanderan lo público. Entonces,
Eso fue algo que claramente a OSP, a los dos, a Manuel Osorio y a Piña, claro, no les gustó. Yo no lo diría un enfrentamiento, pero ellos decían, es que tenemos que privatizar, porque no nos queda otra manera. Tenemos que cubrir esos servicios, en San Pedro, la limpieza. Entonces nosotros dijimos, bueno, hay una solución. O sea, compañeros que llevan más de cerca el tema del personal y de cómo se puede, miramos, se pueden crear unas bolsas de trabajo mediante las cuales tú puedes ir tirando en cada área del ayuntamiento para cubrir las necesidades, que son las que se han creado. Entonces, pusimos esa solución sobre la mesa. Y, claro, es que era de tal lógica, de tal sentido común que lo aceptaron, lo terminaron aceptando, pero luego el personal necesita maquinaria también para trabajar y dijo Osorio, es que no hay dinero, de San Pedro no se puede quitar nada, es intocable. Dijimos, bueno, hay otra opción, se puede hacer un renting, mediante el cual tú puedes cubrir toda la necesidad de maquinaria de sopetón, o sea, o en fases, como se quiera. Entonces, no entendemos cuáles son los obstáculos, cuáles son las exigencias tan... Claro, nosotros estábamos pidiendo cosas para San Pedro, entonces ellos no es lo que hemos conseguido para San Pedro, ellos es lo que hemos conseguido para OSP, porque para San Pedro hay más partidos pidiendo cosas, desde luego que... Y eso es ideología también, porque dicen, no, es que no tenemos ideología, sí, todo el mundo tiene ideología. Además, otra manera de decir no tengo ideología es no tengo principios ni valores, que es lo que vendría a ser un sinónimo. Todo el mundo tiene ideología, y cuando tú dices, ante este problema, mi solución es privatizar, tú tienes una ideología. Claro que sí. Estoy de acuerdo contigo, la ideología, hasta que te voy a decir, cruzar una calle, tienes que usar la ideología, eso está clarísimo, clarísimo. Yo no sé, pero el tema urbanístico ha ocurrido aquí también, porque yo en eso tengo que darle cierta razón a Manolo Osorio, cuando decía, es que no vean, me harto de trabajar, todo preparado, y llega y todo sale al carajo, otra vez lo mismo y tal. Eso también, si es que es verdad, que quiero creerlo, no lo sé, si eso es verdad, hay que ponerlo, porque un presupuesto no es una tontería, un presupuesto es... De verdad, OSP puede quejarse suficientemente en eso que están diciendo, ¿no? Que poner la arenilla en las máquinas para que no funcione, ¿no? Es que lo hago otra vez a preguntar porque quiero la respuesta, aunque sea repetitiva, quiero la respuesta de ustedes. Pero Pepe, creo que soy sincero. La respuesta es que no es verdad nada de eso. Si es que le estamos dando muchas vueltas y al final la única situación aquí es que nos está usando de excusa para intentar explicar por qué ha roto un pacto sin que pase nada. Entonces, yo lo que tengo claro es que algo ha tenido que pasar para que tú rompas un pacto sin que pase nada. Y todo le estamos dando un montón de vueltas a ciencia ficción, porque es que nada de eso que usted está diciendo, ha ocurrido. Ellos sí que alegan a que se justifican en que el ayuntamiento es una maquinaria muy complicada y que para que todo salga hacia adelante, eso es verdad, es así, pero bueno, eso es, ellos lo sabían, ¿no? También, Vicky, porque ha intervenido OSP, pero hay dos socios más, que es PSOE e Izquierda Unida. En algún momento, públicamente no lo han dicho, hay, digamos, el cabreo con Costa del Sol, si puede, porque... En ningún momento. Por lo menos pública no lo ha dicho. Al revés, en la intervención de Pepe dice que ha habido entendimiento con... Es más, en el tema urbanístico que tú resaltas, yo he participado personalmente activamente en las negociaciones, con la adaptación a la LOU, al texto refundido, las normas urbanísticas. Nosotros lo que hemos hecho es enriquecerlas, porque, claro, se presenta un borrador con una serie de, por ejemplo, normas urbanísticas, ¿no? Y entonces nosotros lo que siempre hemos abanderado desde el inicio es que haya transparencia, que haya exposición al público para... Tú sabes, Pepe, que llevamos con urbanismo, la historia que tiene Marbella, entonces nosotros lo que hemos siempre querido impulsar es esa transparencia, que la gente conozca, que tenga la oportunidad pues, de alegar en un momento dado si ve que hay algo que no concuerda con... ¿Qué tiene eso de malo? Entonces no entendemos que se ha retrasado. Si nosotros nos reunimos y en menos de un mes aquello ya fue a pleno, se habrá retrasado pues porque a lo mejor en el día a día del gobierno, de la función de gobierno, pues no han podido sacar o se ha dado prioridad a otras cosas, pero eso no es culpa de Costa del Sol si puede, es decir, eso es... Porque no habrá, se lo pregunto a Lolo porque es de San Pedro, no habrá nada personal, Lolo y alguno de ellos, pregunto. Es que
Perdona, tengo que preguntarlo todo. No, en absoluto. La cuestión es el trato personal y otra. No, que no se ve bien por lo que sea. No, y en ese sentido, vamos, pero no, pero en ese sentido. Todo lo contrario. Lo comentabas antes de la excusa, ¿no? De que tenía todo el trabajo hecho y de pronto se tiraba por tierra. Si negociaron 11 puntos que al final son perfectamente coherentes, que están dentro del documento del pacto inicial, porque cada vez que hacíamos una propuesta nos cuidábamos muy mucho de enmarcarla en el capítulo y punto del documento original que llevó al tripartito al gobierno. Yo creo que realmente una de las cuestiones que ocurre es que el concepto de democracia que tiene, por ejemplo, Manuel Osorio está completamente anticuado. O sea, yo creo que lo que quieren no es la democracia del ordeno y mando, y no tiene capacidad de diálogo, no tiene capacidad de negociación, hasta el punto que en la negociación de los presupuestos, de la aprobación de los presupuestos del 2017, en las últimas reuniones no se sentaron a negociar. Le dijeron al alcalde: lo que tengáis que arreglar con Costa del Sol, si puede Podemos, lo arregláis vosotros, que nosotros no nos sentamos a negociar. Eso es un talante democrático. Es que hay un nuevo escenario político. Tú tienes dos opciones: entregarte al partido de la corrupción, al partido que ahora mismo tiene a más personas vinculadas e imputadas en este país, como es el Partido Popular, o sentarte a negociar con diferentes grupos políticos para llegar a acuerdos y permitir que este ayuntamiento sea gobernable. Ahora, si tú lo que quieres es utilizar unas artes que no son democráticas, evidentemente, ahí lo tienes. Cuando estalla este tema, Costa del Sol, si puede, Podemos hizo algún movimiento para tratar de solucionar esto, pregunto. Sí, claro, inmediatamente, claro. Es que los acontecimientos en algún medio han dicho que había llegado rápido. Es que nosotros nos llamaron a las 11 de la noche, a las 10:30 y salimos corriendo para allá. Eso fue viernes por la noche. Nos enteramos ya de todo en condiciones el sábado por la mañana. Reunimos al Consejo Ciudadano el domingo por la tarde, que incluso hubo una reunión con el alcalde y con Izquierda Unida en el transcurso de la tarde. Después tuvimos Consejo Ciudadano. En el Consejo Ciudadano salimos en rueda de prensa, que salimos por la mañana el lunes, y ahí dijimos que si el problema era la negociación de los presupuestos dentro de nuestro marco de mandato asambleario, porque también nosotros nos debemos a nuestra asamblea, que sin ningún inconveniente como ejecutiva de Podemos no iba a haber ningún problema para aprobarle los presupuestos, y esa era, que ha sido fue otra de las excusas, ¿no? Después han ido metiendo. Primero fue la zona azul y la supuesta ruptura, después añadieron las dificultades para negociar los presupuestos, y luego ya por último también han metido el urbanismo, ¿no? Han ido buscando qué ir metiendo, a ver con qué vamos a culpar a esta gente para nosotros encima salir de aquí de Rosita, pero eso ya la mayoría del personal no se lo cree. Pero es que nosotros, para no llegar tarde, tendríamos que tener dotes adivinatorias, porque si nosotros tenemos una reunión en junio, buscar un medio, si nosotros tenemos una reunión en junio con OSP donde hay muy buen talante, muy buen tono, y estamos muy contentos, y sin que pase nada, da una rueda de prensa anunciando que rompe el pacto por nuestra culpa, sin ni siquiera antes, intentar aclarar, a lo mejor haber malentendido con nosotros, ¿qué vamos a hacer? Yo eso lo veo bien. Antes de la rueda de prensa, ni un solo ¿hubo algún contacto con alguno de ustedes? Ni uno. Por eso nosotros más no pudimos hacerlo. De hecho, es que había una reunión pendiente, claro, que Lolo, bueno, incluso puedo enseñar el WhatsApp. El día 3 de junio le envié yo un WhatsApp a Rafael Piña, del 3 de julio, diciendo: a ver, Rafa, la reunión que tenemos pendiente para el tema de la autonomía de San Pedro, tiene mañana por la tarde un rato, no me lo has respondido. Mira, y está aquí, hay unas declaraciones de Osorio cuando se aprobó el presupuesto, en Marbella Confidencial, dice, nos hace una crítica, ¿no? Y dice: es que Costa del Sol sí puede. Ha exigido en el presupuesto cosas que nosotros ya estábamos contemplando, y ahora van y se cuelgan ellos la medalla como que la han conseguido ellos, ¿no? Entonces, por un lado dice que lo que nosotros estamos pidiendo ya estaba por su propia iniciativa en el presupuesto,
Y por otro lado él dice que él hacía el presupuesto y ahora llegamos nosotros y se lo rompíamos todo. Entonces esas dos cosas no tienen sentido juntas. Lo que demuestran es que aquí van cambiando el discurso, bueno, más cambio de discurso que el discurso de Rafael Piña todos los años que ha estado, que lo ha sacado el PP, esposado del pleno, ha sido el anti-PP, el señor Piña, y ahora va a gobernar con el PP, pues ahí lo tienes todo, ¿no? Que esta gente dicen, pero no sabemos lo que piensan, porque como además dicen que no tienen ideología. Bueno, y ahora que Costa del Sol, si puede, podemos, ¿qué va a pasar? No qué va a pasar, ¿cuál va a ser la postura? La misma de siempre, ¿no? Claro, es que aquí los únicos que no han cambiado de posición somos nosotros. O sea, nosotros entramos en la oposición y seguimos en la oposición. Nos tocó hacer oposición al tripartito en un escenario un poco diferente, y ahora nos toca hacer oposición al Partido Popular y a OSP, ¿no? Hay una gente que sigue estando ahí, y hay otro, bueno, que a pesar de estar en la oposición, cuando veíamos que era necesario repartir leña al Partido Popular, pues también lo hacíamos. Entonces nuestra posición ahora va a ser el seguir reivindicando las cuestiones que necesita este municipio, ¿no? que son muchas, y sobre todo, Pepe, un cambio de gestión en el ayuntamiento, ¿no? Que llevamos, yo creo que todavía toda ese mantra gilista, continuista de 8 años del Partido Popular, no había ninguna fuerza política con la suficiente garra para entrar y decir se acabó, ¿no? Y una regeneración democrática. Una regeneración democrática profunda. Pero claro, regeneración democrática y organizativa de lo que es el interior del ayuntamiento. Y eso lo expusimos desde un principio, eso fue algo que reorganizar el ayuntamiento, hacer una RPT en condiciones, todo eso, una auditoría, pero eso ha fallado. Yo, claro, lo que hay que mirar también la ciudadanía, esa mayoría silenciosa que decimos, que a veces es demasiado silenciosa, ¿no? Sí. Que hay que trabajar por ellos también, ¿no? Porque para eso se entra en política, ¿no? Para los servicios públicos, que es mejorarlo al máximo. Otro de los temas, y vamos a ir terminando, ¿no? Es la contratación a empresas externas en determinados servicios, ¿eh? La problemática de esa cuestión, pues ha habido también sus más y sus menos, ¿eh? ¿Qué pensáis de este tema, Cata? A ver, nosotros estamos como partido básicamente en contra de las privatizaciones, no totalmente, es decir, entendemos que hay determinados momentos que la realidad te obliga o que no te deja otras opciones, pero lo que sí entendemos es que esa... O le cuesta más económico al ayuntamiento, pero y son nuestros impuestos, pero y los impuestos hay que saber utilizar. Pero normalmente una privatización es más cara para el ayuntamiento a largo plazo, además, porque lo que un ayuntamiento tiene que mirar por la ciudadanía y por tanto no puede fomentar trabajo precario. Cuando tú me estás diciendo que una empresa gana dinero dando un servicio, lo que me estás diciendo es que ese servicio es rentable. Entonces, si es rentable, ¿por qué no lo haces tú? El ayuntamiento. Claro, cuando tú me estás diciendo que una empresa te puede dar el mismo servicio más barato que tú contratando a gente que haga eso, ¿cómo esa empresa puede hacer eso? Un ejemplo. Eso es porque contratan muy barato a las personas. Acosor. Bueno, uno último, Pepe, el Boulevard de San Pedro es algo que nosotros estábamos en contra, pero bueno, se nos explicó que no había medios, que era... Y rápido y corriendo se privatizó la limpieza. No, ¿perdón? La pusimos y la retiramos. La pusimos, pero luego entendimos que, bueno, que no había en ese momento recursos. Claro, que hay el sentido común. Claro, no somos... Nos explicaron racionales, que tenían esa necesidad y... Pero lo curioso es que ahora resulta que esa privatización de la limpieza la lleva prioritariamente, es una UTE, un conglomerado de empresas, pero prioritariamente es OHL. Y resulta que no están muy contentos con el servicio que está llevando a cabo, y ya no digo, pues, posiblemente los trabajadores tampoco estarán en la mejor de las condiciones. Ese es un ejemplo claro de que una privatización no tiene por qué ser buena, es decir...
No, yo estoy de acuerdo, el derecho del trabajador, de acuerdo, 100%. Pero es que el servicio tampoco que están ofreciendo es bueno. Pero también las personas, la clase política que lleva instituciones municipales, tienen que cuidar también esos impuestos que pagamos todos, todos, claro, ¿no? Pues que sean bien empleados, ¿no? Ni más ni menos, ¿no? Bueno, y el trabajo de oposición tiene que ser ahora distinto, pregunto a Costa del Sol si puede. Bueno, vamos a ver, ahora mismo como estamos todavía en la moción, en la nube, vamos a pasar la moción de censura. De la moción de censura, en cuantito pase, marcaremos una estrategia de oposición que no tiene por qué variar mucho de lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Seguiremos denunciando cualquier tipo de irregularidad que veamos y sobre todo, Pepe, lo que sí vamos a intentar es trasladar con más ahínco nuestras propuestas de cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Porque ya te digo, o sea, son demasiadas personas que nos ven como diablos con cuernos en rabo, y yo creo que en el fondo somos personas que, primero que hemos venido a la política de paso, porque no vamos a estar, yo creo que ninguno más de 8 años, que es lo que nuestro código ético nos permite y con el que estamos totalmente de acuerdo. Y segundo, que el sentido común al final es lo que hacemos valer y poner sobre la mesa, y sobre todo la lealtad a los pactos a los que llegamos, la lealtad con nuestros votantes y con nuestro programa electoral, que es lo que hemos echado de menos, por ejemplo, en este caso en concreto con USP, ¿no? La falta de lealtad a los pactos que se habían firmado, y me atrevería incluso a decir que la falta de lealtad incluso a sus votantes y a su programa electoral. Mendiola y Cata, se ha hecho en estos 2 años, decírmelo con sinceridad, se ha hecho un buen trabajo, se ha hecho un trabajo mediocre, un trabajo medio. Bueno, yo creo que se ha avanzado importantemente, sobre todo en aspectos de transparencia, no quizá al nivel que nos hubiera gustado, pero bueno, son 2 años, yo creo que en los próximos 2 años se hubiera hecho más. La Radio y Televisión Marbella, ¿no? Todo el mundo ahora mismo agradecemos que toda la ciudadanía y todos los grupos políticos participemos, tenemos nuestro espacio, cuando antes no era... Sí, yo pregunto en términos generales, sí. Nuestra labor está ahí también. Entonces, en términos generales, yo creo que ha habido avances. No todos los que nos hubieran gustado, de hecho, bueno, así lo hemos manifestado, pero yo creo que ahora lo que va a ocurrir con el PP es que va a haber vamos a retroceder, ¿no? en su manera de aplicar el rodillo a la hora de gobernar. Es verdad que ahora parece ser que la señora Ángeles Muñoz manifiesta que parece que ha hecho como una revisión de conciencia, ¿no? En la que considera que, bueno, que estar en la oposición es algo a respetar, ¿no? Cuando antes confío en que eso vaya en serio, pero bueno, me quedo con mis reservas. ¿Qué piensas, no? ¿Qué opinión tienes de...? Estoy de acuerdo con lo que dice Victoria. Si los 2 años han sido, en tu opinión fructíferos o se tenía que haber hecho esto, lo otro... Todo en la vida es mejorable, sí, y todo en la vida tiene luces y sombras, y si nosotros hubiéramos ganado y estuviéramos gobernando, seguramente también tendríamos cuestiones mejorables. La limpieza, por ejemplo, del municipio era claramente mejorable, pero entiendo que sí había una mejora, como dice Victoria, no a todo lo que nos hubiera gustado, y además muchas veces también nosotros hemos sido comprensivos de los motivos, de las dificultades que había para avanzar todo lo rápido que se quería. Pero sí, y yo me quedaría con una cosa que es además justo lo que el señor Osorio critica, ¿no? Que se va más lento, que todo, y yo considero que eso era lo positivo. Ahora no llegaba un ordeno y mando, esto se hace así, sino todo se iba haciendo... ¿Aún en contra del interventor? No, porque el que pone pega, entre comillas, ¿no? Pero se han levantado reparos de interventor, y el señor Osorio levantó reparos de interventor en el pleno delante mía. Por lo tanto, la cuestión es que sí se ha intentado contar con la ciudadanía, se han hecho unos presupuestos participativos, se ha abierto un plazo de alegaciones en el PGO, se ha intentado hacer una manera de hacer las cosas que es un poco más lenta, pero que yo creo que es un poco más enriquecedora. Ese es otro aspecto que, escuché la entrevista con el señor Osorio, que decía que nosotros a veces cumplíamos, o sea, la legalidad, pero a veces decíamos que no... Llegó a decir eso algo de eso.
eso. Algo de eso. No te lo recuerdo bien 100%, pero algo de Yo eso. creo que se refería al tema de cuando nosotros sugerimos que, bueno, que se podría saltar el techo de gasto. De hecho, se hace en algunos ayuntamientos, se ha hecho, y en el caso de Marbella llegaba hasta ser, incluso este año llega a ser... ¿Se puede hacer legalmente? ¿Se puede? Legalmente lo contempla, la normativa lo contempla, y incluso te da el protocolo a seguir en el caso de que tú tengas que saltártelo para hacer un informe, se llama económico-financiero, en el que tú luego justificas el por qué lo has hecho y lo corriges a lo largo del año para que... Es que, Victoria, hay algunos ayuntamientos que lo han hecho. que han dado la vuelta a ese tema. Creo que el de Estepona incluso está y son a punto de legales, hacerlo. ¿no? Son Sí. legales, ¿no? Pero la cuestión es que nosotros nunca lo hemos exigido eso, No. simplemente lo sugerimos Lo que se planteamos. estudiase, oye, mira, estos ayuntamientos están haciendo esto, vamos a estudiarlo, a ver. Claro. Fuimos a Madrid a ver. a reunirnos con el concejal ahí, nos lo explico. Bueno, pues si no tenéis más que decir, por mi parte, agradeceros la asistencia aquí, que desearos suerte. ¿no? Gracias. Desearos suerte porque, hombre, es un trabajo, pero bueno, tiene también su encanto, ¿no? La política tiene también, sí, que siempre se ve con... Te engancha. En sentido negativo y tal, ¿no? Pero la política también tiene su parte buena, su parte positiva. Y Pepe, si te esperemos- puedo hacer una pregunta, una curiosidad, tú que has vivido la política también durante muchos años. Bueno, eso de yo vivir de la política, no. Yo voy a ir al día de la moción de censura, el próximo martes. En tu opinión, martes estaremos. ¿qué va a ocurrir? Pues A nivel de la calle, a nivel de la yo gente. sinceramente, personalmente entiendo que se va a ejecutar la moción de censura. Personalmente entiendo. Aunque en política no se sabe, nunca diga jamás, ¿no? Pero no, los pasos que se han dado por... Es que la política en la situación no es solo el tema que Podemos ha metido la pata, tal y cual, no, hay más cosas. Hay más cosas. Tiene muchos matices. Claro, pero yo no puedo decir esto y esto porque no lo sé, no soy persona de decir esto pasa, sin saberlo, sin tener referencia. Porque como no las tengo no lo puedo decir, pero es que es un tema tan fuerte. Lo más importante es que la ciudadanía pues que salga beneficiada, como siempre, en general. Lolo, muchas gracias. Gracias, Pepe, y perdón, pero tengo la garganta, Garganta. estoy de los aire acondicionados, pero muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. Y a Cata también, darte las gracias y desearte suerte, ¿no? Muchas gracias, sí. Y Vicky, ¿qué te digo? Gracias por la Que oportunidad, nos Pepe. seguiremos viendo, y que tenéis las puertas abiertas de M95 para cuando tengáis algo que decir, como es natural. Muchas Lo gracias. dicho, gracias a los tres y a ustedes también las gracias por seguirnos. Buenas tardes y hasta la próxima.